no solo de los decretos de régimen de excepción, que de paso todas las reformas tienen vicios de inconstitucionalidad, sino además las reformas a la legislación penal, que es lo más grave. Por otra parte, hay que decir que los proyectos presentados por el ministro de Justicia el 19 a la Asamblea Legislativa y aprobados, al menos la reforma al Código Procesal Penal, el 21 de septiembre de este mes, no están dirigidos a las pandillas. Es bien importante que la población salvadoreña tenga claro que si bien la ley contra el crimen organizado es una herramienta importante que además se basa en directrices internacionales que definen qué se entiende por el crimen organizado, estas reformas no están orientadas exclusivamente a miembros de pandillas. El tocar el Código Procesal Penal implica modificar el proceso penal, que se aplica no solo para determinadas personas o para ciertos grupos de personas, sino para toda la población salvadoreña. ¿Qué implica ahora la reforma al Código Procesal Penal? Es que se viola el derecho de defensa material del imputado. En términos concretos, se puede juzgar a una persona que esté ausente cuando el centro del proceso penal ha sido que la persona no solo tenga defensor, no solo tenga defensa técnica, sino también pueda ejercer la defensa material. Y con eso no me estoy refiriendo a que la persona es la que va a ir al juicio, sino la que va a hablar en el proceso y se va a defender por sí misma, sino que pueda aportar los elementos a su defensor y tenga ese contacto suficiente para poder defenderse. Lo que la reforma al Código Procesal Penal, que ya fue aprobada, aunque no ha sido publicado, no ha sido puesto en el portal El Diario Oficial y debe entrar en vigor 8 días después de su aprobación, es decir, ya estamos dentro de la vigencia de esta disposición. Lo que en esencia plantea es que las personas que están ausentes pueden ser procesadas, juzgadas y condenadas sin estar presentes. Hay actos procesales, es decir, hay declaración de testigos, reconocimiento del ruego de personas, una cantidad de diligencias que requieren la presencia del imputado. Entonces, esta reforma no solo viola la Constitución de la República en su artículo 12, que es claro, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece con claridad que hay derechos esenciales que no pueden limitarse de ninguna manera. En ese sentido, estos procesos tendrían vicios de nulidad. Obviamente, si tuviésemos jueces independientes, los jueces independientes declararían inaplicables estas disposiciones, porque violan una garantía constitucional como es el derecho de defensa técnica y no digamos otros derechos como la presunción de inocencia. En este tema quiero hacer una acotación. El artículo claramente establece que las personas tienen derecho a la defensa y para eso generan la defensa obligatoria, incluidos abogados y abogadas particulares. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto en la práctica? Una Procuraduría General de la República que tiene 253 defensores públicos y actualmente, de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, tenemos más de 53.400 personas detenidas, que en su mayoría no son defendidas por abogados particulares. La capacidad de la defensa pública es no solo limitada, sino materialmente imposible. Ahora, el uso del defensor o defensora de oficio también es sumamente preocupante, porque a quien le obligan a defender a alguien no se apropia del proceso, no lo estudia, no lo conoce, y no teniendo presente al imputado, en la práctica lo que tenemos son personas que van a ser procesadas sin garantías de defensa y condenadas
sin un juicio justo, independiente e imparcial. Viola entonces la Convención Americana de Derechos Humanos y las normas constitucionales ya referidas. Ahora bien, sobre las reformas a la ley contra el crimen organizado, consideramos que es muy preocupante. Quiero recordar que la reforma al Código Procesal Penal, al igual que todas las otras reformas que se han realizado, no han sido debatidas, no han sido debidamente argumentadas y documentadas. Una ley tiene que ser debatida y debe probarse por qué se hace esa reforma. En el caso de la ley contra el crimen organizado, tiene varios elementos que son altamente preocupantes. En primer lugar, y a eso es a lo que se refería Abraham Ábrego, en primer lugar, volvemos claramente al proceso en el cual se acusa a la persona por su condición de persona y no por los hechos delictivos que ha cometido, y eso es bien grave. Es decir, pasamos del delito penal de acto, es decir, el acto que se comete, al delito penal de autor, es decir, por quién es la persona. Y eso es muy grave. Además, y esto implica que se abandone el modelo acusatorio. Da competencia, y esto gravísimo, a los tribunales especializados contra el crimen organizado para conocer delitos de agrupaciones ilícitas en los que se procese a adolescentes, es decir, a menores de 18 años. Viola abiertamente el artículo 35 de la Constitución, que claramente establece que el régimen para procesar, juzgar y sancionar a personas menores de 18 años debe ser un régimen especial. Esto implicará entonces que los jueces de menores deben apegarse a la Constitución de la República. Sin embargo, una vez que la Fiscalía pase los casos a los juzgados contra el crimen organizado, se estará violando el artículo 35 de la Constitución de la República. Obviamente hay otras reformas que son bastante graves en la ley contra el crimen organizado, pero eso quizás es lo esencial. Con respecto a la propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones, esta tampoco es una ley dirigida exclusivamente o una reforma dirigida exclusivamente a pandillas. Se trata de el control de las comunicaciones y una grave vulnerabilidad a la población salvadoreña y a todas nosotros, en el sentido de que el Estado va a tener todavía más posibilidades de hacer una probable persecución y hacer seguimientos indebidos a las personas. En este caso se busca imponer a los operadores la obligación de obtener, guardar y compartir información de las personas con la Fiscalía General de la República sin autorización judicial. Por ahora, la ley ya contiene la posibilidad de que las operadoras le den información a la Fiscalía, pero debe ser en un caso concreto, con autorización judicial, etc. Ahora se quita esto. Pero además obliga a que las operadoras adopten procedimientos para obtener, almacenar imágenes de documentos y fotografías de los usuarios y que permitan la geolocalización de donde se realiza la venta y la activación del servicio. Que las operadoras provean datos de registros de líneas y llamadas del origen de cualquier telecomunicación electrónica, el bloqueo de aparatos telefónicos y comunicaciones electrónicas, entre otros. Es decir, puertas abiertas para poder darle seguimiento a personas, incluso a las que no se les atribuye un delito, lo que conocemos como persecución, incluso a opositores o a personas que se sientan incómodas, periodistas, defensores de derechos humanos, etc. Estas reformas se han planteado con la excusa de combatir a las pandillas. Sin embargo, ya decía que se está reduciendo y viola, por cierto, la protección a la información personal. Esta es una garantía y un derecho esencial que tenemos las y los salvadoreños. A la información personal y sensible. Imagínense todas las fotografías que muchas de las personas tienen en sus teléfonos, tienen en sus computadoras, su historia de vida. Todo eso no puede llegar solamente, no va a llegar solamente a la Fiscalía. La ley es tan abierta que establece que
se le puede enviar a la autoridad competente. No define cuál es la autoridad competente. Eso significa que puede ser la policía, los organismos de inteligencia, no solo el OIE, sino el organismo de inteligencia de centros penales, el organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, el de la Policía Nacional Civil, etc. Es demasiado abierto y por ende viola derechos constitucionales. La autodeterminación informativa, que es un derecho que también se viola, es decir, yo tengo derecho a dar información a quien quiero y como puedo. Esto confiere una libertad a las personas y es autonomía también, y también le concede facultades de control a cada uno de nosotros. Al perder esta autodeterminación informativa, las autoridades tienen entonces toda la posibilidad de ubicar dónde estamos, de tener un control más allá de las facultades que la Constitución les da. En términos generales, entonces, estamos al regreso del modelo penal inquisitivo que persigue al enemigo interno, como lo ha declarado el presidente de la República, porque esa es la lógica del derecho penal del enemigo, y no persigue los actos que se cometen, es decir, los delitos cometidos por determinadas personas. En términos conclusivos, entonces, se violan garantías procesales, hay una desigualdad de las partes, hay una grave violación a la presunción de inocencia y estamos frente a reformas que probablemente tienen fines distintos al control y al combate del delito. Gracias. ¿Preguntas o comentarios? Quisiera saber la explicación de ustedes sobre lo que, como una flexión de lo que sostiene de que esta reforma no está dirigida a pandillas. Entonces, ¿a quién está dirigida? Lo que ocurre es que las disposiciones penales, por ejemplo, la reforma al Código Procesal Penal no hace referencia a las pandillas. Si usted revisa la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, únicamente establece que se reforma el artículo 10 del Código Procesal Penal. En ningún momento hace referencia a quienes están dirigidas. Y no podría hacerlo porque el Código Procesal Penal es la norma general que rige el proceso. Ahora, eso significa que los juicios o el juzgamiento para personas ausentes es para todas las personas, no solo para los que están fuera y que no están presentes en el juicio, es decir, se está juzgando a las personas sin poder ejercer el derecho de defensa material. La reforma no se refiere a pandillas. Lo mismo ocurre en el caso de la ley de telecomunicaciones. Y en el caso de menores de edad, se refiere a aquellos que hayan cometido el delito de agrupaciones ilícitas. Pero nosotros hemos visto una cantidad de casos que están a quienes se les imputa agrupaciones ilícitas y no necesariamente es por pertenecer a pandillas o crimen organizado. De hecho, la aplicación del delito de agrupaciones ilícitas no cumple con los estándares perdón que sea tan técnica, del tipo penal. Es decir, el delito tiene ciertos requisitos y esos no se cumplen tal cual se ha estado aplicando para las personas que pertenecen a pandillas. Pero ahora estas reformas no se refieren a pandillas, son abiertas y se refieren a cualquier y pueden aplicarse a cualquier persona. Y eso entonces pone en riesgo a toda la población salvadoreña. Perdón, solo quería complementar, disculpen. Y por otro lado, la aplicación de régimen, lo que nos ha demostrado la aplicación de régimen es que se detiene primero y se investiga después.
Si ustedes oyen a alguien, bueno, los que estamos ya de más de edad, en la época de los 80, todos decían eso, ¿verdad? Primero capturan y después investigan. La aplicación de régimen te capturan porque alguien te señaló que eras pandillero. Pues quedas detenido, te acusan. Entonces, el criterio arbitrario para determinar quiénes son pandilleros o colaboradores de pandillas hace que esto sea peligroso, sobre todo por ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad a la hora de aplicar este tema de agrupaciones ilícitas, que en un debido proceso realmente debería haber una investigación previa para determinar la vinculación de alguien con el grupo de, o sea, una pandilla, o sea, cualquier otra agrupación ilícita, y a partir de ahí determinar la vinculación. Pero si te permites que solo porque la policía tiene un registro previo y en esa lista y capturas a alguien y dices que sos pandillero, o porque alguien te denunció, estamos con esta reforma. Es decir, que el tema también es, lo que nos ha demostrado es que en la medida que no haya controles, eso permite estos abusos. Pero ustedes, ¿cómo lo analizan desde el punto de vista de poder juzgar a alguien aunque no esté? Si eso de alguna forma viola o no viola el derecho de la persona, porque no estaría presente para poder argumentar o defenderse el mismo. Bueno, las leyes no pueden elaborarse para determinadas personas, porque las leyes se aplican a toda la población de un determinado territorio. En este caso, el Código Procesal Penal se aplica a toda la población, incluso a los funcionarios actuales. Eso significa que no puede, que la reforma al Código Procesal Penal probablemente se aplicará para exfuncionarios, pero también se va a aplicar para personas que no están vinculadas a delitos de corrupción. Si lo que se quiere es mejorar la legislación en materia de corrupción, entonces hay que revisar esa legislación especializada, pero no se puede tirar un atarrayazo y reformar el Código Procesal Penal, porque como ya explicaba, viola el artículo 12 de la Constitución de la República. Ninguna persona puede ser juzgada en ausencia, tiene que estar presente. Ahora, por eso es que, más allá de lo legal, estas reformas no tienen por fin realmente impactar en el crimen organizado, sino generar la sensación de que se va a capturar a personas que han sido señaladas públicamente como exfuncionarios y que van a estar presos. Sin embargo, afecta a toda la población salvadoreña. Esos son juicios que a futuro pueden ser declarados nulos y corren el riesgo también de ir a tribunales internacionales y ser declarados que han violado garantías constitucionales y normas internacionales. No se resuelve el problema de fondo. Son pequeños parches que además violan la Constitución de la República. ¿Y por qué no hacer un juicio adecuado con un juez eficiente, independiente, imparcial, juicios transparentes, que sean públicos, donde todos y todas conozcamos qué es lo que se le imputa a una persona? ¿Por qué utilizar jueces sin rostro? ¿Por qué condenar a alguien que no está presente? Esto obviamente tiene un trasfondo político. No resuelve el problema de la delincuencia en el fondo.
Sí, nosotros vemos esto complicado, es decir, que lo que han hecho ellos es que, como todas las reformas están ubicadas con el tema de reo ausente, entonces el reo ausente, si lo van a seguir juzgando, significa que no ha presentado su defensor. Entonces lo que hacen es que la responsabilidad del ejercicio de la defensa, claro, se la atribuyen inicialmente a la Procuraduría General, que tiene que nombrar defensores públicos. Pero sabemos que no tiene capacidad, como ha dicho Zaira. El problema es que luego le tiran la responsabilidad al abogado particular. Eso significa que el abogado particular, después de la audiencia preliminar, no puede renunciar. O sea, recordemos que un abogado particular es una persona por libre contratación, ha sido contratada por la familia, el imputado representa al imputado, pero puede haber circunstancias que el defensor, en un acuerdo de contratación, renuncia. Pero la ley lo obliga a mantenerse en la defensa. Y lo otro grave es que queda a criterio del juez, cuando necesita un defensor, reactivan la figura de la defensa de oficio, que era una figura de los 70. Eso significaba que el juez en un juicio puede decir, bueno, a este abogado lo voy a nombrar defensor, porque el imputado no tiene defensor, el defensor de oficio. Esa figura en los 80 era una figura muy de corrupción, que se prestó a la corrupción. Pero ahora también se puede prestar a que, bueno, nosotros como abogados, un juez no puede decir defienda a tal persona, a un pandillero o alguien que esté acusado de ser pandillero. Obligación. Entonces, viola el ejercicio de la defensa material, la libre contratación, y tira la carga de la responsabilidad de los defensores particulares, cuando la responsabilidad debería ser del Estado. Y a su origen tiene, como ya ha dicho Zaira, una base que no es constitucional, es que obligan a que los juicios sigan aunque no esté presente el reo. Y quizás lo más grave es que por las declaraciones de funcionarios, aparentemente su intención es por ciertos casos. Es decir, no se puede hacer una legislación para casos específicos. O sea, la ley es abstracta. La ley se puede aplicar a cualquiera, pero yo no sé a quién. Es decir, no puede ser pensada para casos específicos. Pero ese es, digamos, el impacto en el ejercicio del derecho a la defensa que tiene esta. Y quisiera agregar que también hay otra parte de la reforma. Si uno empieza a contradecir, bueno, y realmente es combate contra las pandillas, si ustedes revisan, hay medidas sustitutivas para cabecillas de pandillas. Es decir, permite medidas sustitutivas para cabecillas de pandillas. Entonces, bueno, ¿cuál es la lógica en el término de combate a las pandillas? Que estoy siendo duro para todos, pero para los cabecillas estoy permitiendo un trato diferenciado. Es decir, que eso también hay que preguntárselo a los legisladores, cuál es la motivación de aplicar eso si están planteando este tipo de reformas.